energía que se comienza a sentir en la sala, cómo se van conectando, cómo van saludando, cómo vemos de Cartagena, Barranquilla, de Puebla, de México, qué rico que es para mí estar hoy con ustedes. Aquí veo a Gerardo, a Amelia, Luis Gerardo, vi a Liliana, Mayerlin, Diana, bueno, y todos los nombres, Amelia, y de verdad que como siempre arranco diciéndoles felicitaciones, felicitaciones por aceptar estas invitaciones, por querer crecer, por querer aprender, por querer salir adelante, por de verdad aprovechar el tiempo. Y hoy es algo que me encanta, es algo que me encanta porque para las personas que no me conocen, mi nombre es Marta Cadena y y pues estoy en Sanki como directora comercial hace más de un año, pero en mi historia de vida estuve como ustedes, estuve durante muchísimos años desarrollando equipos de trabajo, haciendo redes de mercadeo y algo que me ha encantado siempre es contar historias, porque las historias hacen que tú pases a otra, o sea, hace que conectes con la gente. Entonces hoy estoy muy emocionada de verdad de ver esta cantidad de personas, de ver cómo saludan. Quiero que se conecten este ratico, apaguen el celular. ¿Qué les recomiendo antes de arrancar? Traigan una hoja y un lápiz, porque el éxito comienza con un lápiz, una hoja de papel y tú. Es así, hay que escribir, hay que tomar notas, porque la mente se nos borran muchas cosas, entonces es muy importante. Si no tenían sus notas mientras yo subo la presentación, si no tienen su libreta, tráiganla. Vale la pena porque les voy a dar algunos consejos que sé que van a ser de mucho valor para ustedes y de verdad que estoy súper emocionada de ver esta cantidad de personas. Para mí esto es un sueño poderles transmitir, poderles enseñar, poderlos ayudar a que algo que yo diga, así sea una palabra, los haga pasar, les haga hacer ese clic. Lo que les recomiendo y un acuerdo que quiero hacer antes de que arranquemos es que todo lo que aprendamos hay que transferirlo. Ese es uno de los secretos del éxito. Enseña lo que aprendes, transfiérelo, cuéntaselo a tu equipo. Y hoy es increíble porque estamos en momentos en donde estamos un poco encerrados, en donde, en donde de pronto a ver, yo voy a subir aquí mi presentación. Aquí debo decir compartir. ¿Listo? En donde de pronto, listo. Esto para mí ha sido un reto completo. Esto de poder manejar una sala ha sido un reto. Por eso les digo que ustedes puedan aprender a contar historias hoy. Es algo que hace base en las redes de mercadeo. Es algo que es necesario para poder transferir. Imagínense que más o menos en el año 95 yo voy a estar aquí pendiente antes de arrancar de que sí se esté escuchando bien el audio, cualquier cosa, Alberto, ya arranco. Yo estoy aquí pendiente del chat para cualquier cosa porque yo me voy emocionando. Y imagínense que en el año más o menos 95, 95, 96, hace más o menos 25 años, en Colombia hubo una apertura económica. Hubo una apertura económica en donde llegaban muchos productos de todas partes del mundo. Y resulta que yo en ese momento tenía una fábrica de títeres, tenía una fábrica con la que mantenía a mis hijos, tenía una fábrica en donde era mi sustento, tenía varios empleados y con esta apertura económica entro yo en una crisis. Eso ocurrió hace 25 años. Entonces resulta que en la búsqueda termino yo haciendo una red de mercadeo. ¿Y qué ocurre? Que resulta que el líder o la persona que estaba arriba mío me dice, mira Marta, nosotros aquí trabajamos de una forma. Simplemente toma este arte, consigue 2.000 o manda a hacer 2.000 volantes y nos vemos mañana para trabajar. En esa época era diferente, hace 25 años no teníamos todo lo que tenemos hoy en día, ni los WhatsApp, la gente no usaba correo, no todo el mundo tenía celular, bueno, las comunicaciones eran diferentes. Cuando me entrega el arte me voy yo y resulta que yo estaba en un problema económico porque estaba quebrada, no tenía el dinero para hacer 2.000 volantes. Entonces yo dije, bueno, ¿yo qué hago? Cojo ese arte, me voy o esa hoja, me voy para una papelería y imprimo, me acuerdo tanto, 10 hojas amarillas.
Esas 10 hojas amarillas, en cada hoja cabían 6 volantes. Entonces tenía 60 volantes. Me parecían carísimos, no sé si por mi situación o porque realmente ni siquiera impresora tenía. Yo en esa época ni siquiera tenía internet en casa, además que era costosísimo tener internet en esa época y eran muy poquitas personas. Entonces, bueno, me salgo a trabajar, nos vamos para un sector de Bogotá que se llama Galería, los que están en Colombia conocen, en donde pasaba mucha gente. Y llego yo con las personas que trabajan conmigo y todo el mundo llevaba unos bloques así de volantes, porque cada uno había hecho 2.000 o 3.000 volantes y yo iba con mis 60 hojitas. Cuando yo comienzo a ver cómo ellos entregaban y entregaban, para mí tenía tanto valor esas hojitas porque no tenía para hacer más. Entonces comienzo a sentir, por ejemplo, ese frío que hacía, que creo que era como en agosto, es que es una época de frío y de mucho viento en Bogotá. Veía que la gente caminaba y yo veía personas y las veía era como con terror, o sea, yo veía a las personas y se veía como si vinieran en cámara lenta. Entonces yo no me atrevía y al fin me atrevo a sacar un volante y ¿qué ocurre? Que me rechazan, no me lo reciben y yo me sentí, o sea, era algo que para mí era, o sea, el corazón se me aceleró y yo decía, pero yo tengo que lograrlo, yo tengo que hacerlo. Entonces comienzo a entregar y a mirar a quién le entrego. En esas venía una señora, yo me acuerdo mucho que yo le dije, mira, te entrego este volante, quiero que mires la información, si para ti no es importante, por favor, pásaselo a alguien. Y así comencé a entregar todos mis 60 volantes. Para mí fue eterno, para mí el romper ese poder entregar y que no me importara ese rechazo. Entonces, bueno, eso ocurre. Resulta que termina el día, me voy para mi casa y cuando llego a mi casa me dicen, Marta, es increíble, han llamado como 30 personas, ahí tienes la lista de las personas que llamaron. Resulta que cuando yo voy miro la lista que me tenían, porque han llamado era el teléfono fijo, porque no, la gente no usaba celulares como ahora, y comienzo a mirar la efectividad que logré tener en esos momentos. ¿Y qué pasó conmigo? Que dije, eso es increíble. Fue la forma en cómo lo hice. ¿Y por qué quise arrancar con esta historia? Porque ¿cuál es la moraleja de la historia? ¿Qué es lo que les quiero decir o enseñar con esta pequeña historia? Es cómo no es la cantidad, no era tener 2.000 volantes y entregarle a 2.000 personas, era tener 60 y realmente tener una efectividad de 30, porque era la actitud, era el convencimiento de que yo necesitaba hacer algo porque necesitaba la leche de mis hijos, porque necesitaba recibir dinero, porque necesitaba comenzar a construir una organización. Y pues esa es como la moraleja que les quiero dejar con esta pequeña historia de lo importante que es la actitud y que no es la cantidad de personas, sino la forma en cómo lo haces con cada una de las personas que tú puedas contactar. Entonces yo quería contarles esta pequeña historia antes de arrancar. Y así, para los que me conocen, cada uno, así como yo tengo muchas historias, yo tengo 56 años, llevo muchos años trabajando, haciendo equipos de trabajo. Hoy en día estoy súper orgullosa de estar haciendo lo que estoy haciendo, pero realmente estamos todos llenos de muchas historias que pueden ayudarte a pasar a otro nivel cuando hablamos de hacer una red de mercadeo. Porque acuérdense que las redes, la materia prima, no solamente son nuestros productos extraordinarios, la materia prima nuestra son las personas. Hoy en día tenemos que aprender, y yo quiero hoy transferirles en este ratico que voy a estar, cómo poder hacer esas historias, cómo poder transferir esas historias. Entonces, cuando hablamos, hay que contar historias para el cambio. Claro que sí, hay que comenzar a lograr llegarle a las personas, porque si yo les preguntara a ustedes les gusta contar historias, a ustedes les llama la atención contar
escuchar historias. Yo creo que a todos nos gusta contar historias. Hoy en día, cuando oímos historias bíblicas, por ejemplo, ahorita en Semana Santa van a salir muchas historias bíblicas y es una forma de aprender a través de una historia. Hoy en día vemos películas y a veces nos resumen cosas de la historia en donde entendimos mucho porque lo vimos a través de una película. Por eso hoy una forma de comunicación que es tan importante es a través de contar historias. Y si tú no tienes, todos tenemos historia, pero imagínate que tú llevas poquito tiempo en Sanki, no pasa nada. Puedes contar la historia, cómo arrancaste, qué sentiste, la historia de tu líder, la historia de cada una de las personas que tú has visto que han tenido éxito. A mí me encanta, por ejemplo, cada vez que oigo al licenciado Kerr, me encanta porque él siempre tiene una frase, él siempre tiene una historia. Y yo siempre que hablo con él tengo un lápiz y un papel porque tiene tanto valor lo que él nos dice que yo quiero, o sea, que me enorgullece. Y por eso me encanta hablar con él porque realmente siempre él es un contador de historias, él siempre hace referencia y es rico que nos convirtamos en esas personas, en esos contadores de historia. Es esa capacidad para que se puedan conectar, realmente que creen ese corazón a corazón. Cuando tú cuentas una historia te sale de las entrañas y realmente lo transmites y le llegas a la persona. Es increíble lo que logramos cuando inspiramos, por eso cuando hacemos redes de mercadeo, no es motivar, no es motivar, porque aquí podemos motivar y motivar y motivar, pero la motivación dura 2 o 3 días o una semana. Pero cuando tú logras inspirar a las personas, esa inspiración hace que tú pases realmente, que te sigan, porque las personas quieren estar con quien admiran. Entonces es importante que tú logres que te admiren las personas de tu organización. Entonces, por eso yo sé que ustedes han escuchado cuando se dice los números hablan, pero las historias venden. Es verdad. Jim Rohn decía, cuenta la historia detrás de los números. Entonces, ¿cómo hicimos o cómo puedo yo contar en algún momento la historia de cómo logré tener 100,000 personas en una organización? Entonces, no es los números, no son las 100,000, fue lo que hice para lograrlo. Cuando ustedes escuchan hablar a un Gerardo del Castillo, cuando ustedes escuchan hablar a una Mariela, cuando ustedes ¿qué va detrás de lo que ellos han logrado? Son esas historias, es esa determinación, fue eso que lograron hacer. Por eso es tan importante el contar historias y por eso cuando decimos hacer una red, lo importante, porque si tú no estás contando historias dentro de tu presentación, si tú no involucras tu historia dentro de tu presentación de Sankey, no va a ser lo mismo de efectiva. Entonces, una de las primeras cosas que deben saber es que es muy importante definir la historia de cada uno para que puedan arrancar. Una presentación excelente es, arrancas con corazón y cierras con corazón. Lo más importante en esa comunicación, en esa historia que cuentas, que debe ser de 90 a 2 minutos, de 90 segundos a 2 minutos, no es una historia de 1 hora ni de 30 minutos porque vas a aburrir a tu audiencia o a las personas con las que estás hablando. Es una pequeña historia que conecte y cierras con ese corazón. Cuando tú abres con corazón, la atención es los 2, 3, 4 primeros segundos. Ahí captas tú a la gente. Esos segundos de inicio son los más importantes para el desarrollo de esa presentación. A veces no importa cómo lo dijiste, pudiste decir mentira, las bolitas las hiciste mal, no sabías, pero si tú arrancaste con corazón, cerraste con corazón, nadie entendió nada, pero todo el mundo quiso estar contigo porque es la realidad cuando hacemos una presentación. Entonces, bueno, vamos a empezar y por eso necesito o quiero que cada uno tenga lápiz y papel, porque yo voy a comenzar a hacerles una serie de preguntas, pero para que ustedes creen esas historias de éxito, pero necesito que las tengan escritas o si tienen el celular tomen la foto, pero hacer el ejercicio de escuchar y de escribir va a quedar más en tu mente. Entonces, bueno, vamos a empezar. Cuando decimos, y aquí yo vengo a algo que me encanta cada vez que oigo a Gerardo del Castillo diciéndole a todos los distribuidores, la lista, por Dios, la lista, haz tu lista, haz tu lista, haz tu lista. ¿Por qué?
Porque ahorita vamos a mirar qué vamos y cómo vamos a lograr hacer una historia de éxito. Pero entonces, ¿cuál es tu audiencia? ¿A quién le vas a llegar? ¿Con quiénes vas a conversar? Y para eso tienes una lista. Y una lista es escribir a todas las personas y a ellos es a los que vas a definir como tu audiencia. Hoy en día, por ejemplo, en Colombia nos extendieron 10 días el encierro, o 10 o 15, vamos hasta el 27 de abril. Entonces tenemos que aprender a contar estas historias, aprender a hacerlo asertivamente a través del teléfono, a través de Zoom, y cuando volvamos a reunirnos con las personas vamos también a implementar todo. O sea, esto es válido para estar en la casa, comunicarnos a través de teléfono o para cuando lo hagamos en los salones. Entonces, ¿cuál es tu audiencia? Tú estás invitando a que, ¿con quién vas a hablar? Hoy mi audiencia son ustedes. Hoy no sé cuántas personas somos ya, pero sé que somos muchas personas. En donde, ¿qué es lo que yo quiero realmente? Que sepan de mí o que aprendan hoy. Entonces es aprender a contar una historia, es que suelten, que lo logren hacer, que anoten cuál es el objetivo mío de hoy, que ustedes terminen de verdad escribiendo su propia historia, propia historia para diferentes tipos de personas. Pero es la historia tuya involucrada a diferentes situaciones. Cuando digo yo cuál es mi audiencia, es diferente si le voy a hablar a la mamá, a una amiga que tiene a su mamá que tiene 80 años o a una amiga que tiene a su hijo que se quedó sin puesto ahorita. Entonces, de acuerdo a las dos, como es mi audiencia, qué necesitan saber, entonces voy a involucrar una parte de mi historia o de pronto voy a aprovechar una historia de alguien que conozco que está teniendo mucho éxito porque yo acabo de arrancar o ¿por qué? Entonces, anótense en estas preguntas. ¿Quién es tu audiencia? Entonces, esa lista es necesario que la tengan. ¿Qué necesitan saber de ti? Cuando tú vas a hacer una presentación, ¿qué necesitan saber de ti? ¿Cuál es el objetivo de ese momento que tú te vas a reunir con las personas? ¿Por qué te van a oír? ¿Y qué esperan escuchar? Ahí es donde hay que manejar mucho la empatía. Entonces, ustedes están pensando, voy a hablar con unas personas que bueno, lo que sea el motivo, pero qué es lo que yo espero que ellos escuchen, qué es lo que quiero que escuchen y me pongo en los zapatos de ellos para poder responder de acuerdo a cada tipo de audiencia estas preguntas. ¿Qué deseas que sientan, piensen o comprendan? Entonces, cuando ahorita, y se los voy a decir más adelante, ahorita tenemos que trabajar mucho con todo el mensaje sensorial. Por eso cuando les contaba, en Bogotá, en un día frío y con mucho viento, entonces no nos estamos viendo, pero todo el mundo se está imaginando cuando de pronto hubo viento y tenían frío. Entonces, ¿qué deseas tú para que esa audiencia sienta, piense o comprenda? Por ejemplo, yo sé que hay personas que de pronto pasaron caminando al frente de San Lounge, un ejemplo, y en ese momento entraron, les dimos una bebida y entonces sintieron porque venían trotando, era un domingo. Entonces ahí estoy creando una historia. Imagínense que cuando yo conocí el Velage, iba trotando, estaba cansada, estaba haciendo ejercicio, entré, me dieron una bebida y sentí un sabor extraordinario. Ahí estás contando una historia. Y de ahí comenzó a cambiar mi vida porque tenía problemas de circulación, bueno, como quieran, pero cada uno puede ir contando, pero si contestan estas preguntas. Por eso me demoro en cada diapositiva. ¿Qué deseas que tu audiencia haga al finalizar de tu presentación? Cuando tú estás respondiendo eso es, yo quiero que esta persona compre los productos para su mamá, o yo quiero que esta audiencia arranque su negocio, o yo quiero que esta persona, ¿qué es lo que tú buscas? Entonces tú vas a ir respondiendo estas preguntas. ¿Cuál es el beneficio que tu audiencia recibirá si actúan frente a tu propuesta? Entonces tú sabes que cuando están haciendo una red de mercadeo, tienen que pensar, olvidarse de los números, olvidarse de ver a la persona con el número en la frente y estar diciendo, bueno, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cuál es el beneficio que le voy a dar? Hoy le estamos dando el beneficio al mundo entero en salud, pero también le podemos dar el beneficio en dinero. Anótalo. Yo quiero hablar con mi hermano que se quedó sin puesto, entonces yo quiero darle el beneficio. ¿Cómo le voy a contar? ¿Cómo le voy a mostrar? ¿Qué ganarás tú? Fuera de que podemos ganar esa satisfacción de ayudar a la gente, vas a poder construir tu equipo, vas a poder ganarte tu pin de Yo con 6, vas a poder recibir producto gratis, vas a poder, ¿qué vas a ganar? Por ayudar, y es importante que lo tengan. Entonces, por eso hay diferentes tipos de historias.
hay diferentes tipos de historias que vamos involucrando de acuerdo a nuestra audiencia. No hablamos lo mismo. Yo no hablo igual si estuviera con una amiga ahorita. Ahorita estoy hablándole a no sé a cuántas personas, porque no puedo ver, yo no sé mirar eso, pero le estoy hablando a más de 200 personas o a más de 300 personas. Entonces, hay tipos y formas de comunicación de acuerdo a cuántas personas les estás hablando, si es una uno a uno, si es una reunión por Zoom con 10, o si depende a cuántas personas les estás hablando. Entonces tú comienzas a mirar cuáles tipos de historias hay. Entonces, por ejemplo, cuando decimos la historia de quién soy yo, ustedes tienen ya una historia de lo que es la vida de cada uno, y este quién soy yo lo pueden aplicar a Sankey, a por qué arranqué con Sankey, qué fue lo que quise, qué fue lo que me hizo, por qué estoy hoy aquí conectado. Entonces, ¿para qué? Para que cuando las personas te escuchen, de verdad quieran o hacer parte de tu equipo, quieran seguirte o quieran tomarse ese producto. Entonces, esas historias de momentos, cuando yo digo recuerden, traigan a su mente momentos de gloria y traigan a su mente momentos que cambiaron radicalmente su vida, como a mí me pasó con la apertura económica, en donde me hace cambiar mi vida, termino cerrando mi fábrica, quemo barcas, porque algún día les cuento otra historia de cómo tomo la decisión de despedir personas, de quemar barcas, porque escuché en una reunión, el que no quema las barcas no sale adelante. Entonces yo fui súper obediente, quemé mis barcas, o sea, cerré la fábrica, mis hijos, mami, ¿de qué vamos a vivir? Les dije, pues de milagro, pero me dedico a lo que creí y lo entendí, el poder del apalancamiento, y ahí mi vida cambia completamente por una mala situación. Entonces, eso hace parte de las historias que yo sé que ustedes pueden llegar a ir haciendo. Contar quiénes somos también. Resulta que estoy con un grupo de personas y cómo voy a contar cuál es la trayectoria, los 40 años de investigación, o cómo voy a decir es que somos un equipo extraordinario que nos reunimos cada 8 días, y yo los estoy ubicando, yo les estoy enseñando, estamos haciendo un proceso, y yo pertenezco a ese equipo, y antes me sentía sola, pero ahora que, o como quieran, acerca de quiénes somos, cómo tu organización te ha beneficiado, qué has ganado. Entonces, esa acerca de quiénes somos puede ser para personas de pronto que no son tan cercanas, que ustedes quieren contarle acerca de la maravilla que tenemos de esta super compañía, de esta multinacional que está ayudando y cambiando la vida de miles de personas, y yo hoy en día pertenezco ahí. Entonces es otra forma de otra historia. También una forma de enseñar una lección, o sea, cómo tu vida cambió a través del éxito o el fracaso. Cómo aprendiste algo, y tú lo que quieres es enseñar una lección. Entonces, de pronto pueden ver personas, yo que veo dentro de mi equipo, que tienen el ego muy alto, que son la última, o sea, son ¿cómo se dice? Producto terminado, esas personas que llegan, por ejemplo, al equipo y ya saben todo, ya no, de hecho no tengo nada que aprender, yo soy yo el duro, soy producto terminado, vengo de otra organización. ¿Cómo le cuentas una historia a una persona para poderle dar una lección? ¿Sí? Entonces, pues, podemos decirle a las personas, yo puedo decirles, mire, imagínate que yo en una época, yo creía que me sabía todo, y resulta que cuando me di cuenta, perdí personas por no haber hecho esto o aquello, y tú cuentas una historia, o no es tuya. Resulta que conozco a alguien del equipo que era extraordinario, que tenía todas las virtudes, que era súper bueno, y resulta que por su temperamento, por no querer escuchar, por no asistir, por no conectarse, por no hacer muchas cosas, perdió a su equipo, se le cayó su red. O por ejemplo, imagínense que hay una persona que era un super líder de la compañía y que por esa ambición de ganar más decidió desenfocarse, se fue para otro negocio y hoy en día no está nada bien. Entonces, cómo a través de las historias tú puedes dar lecciones, y es una forma en que las personas van a captar
a decirle, es que tú estás lleno de ego y tú tienes que saber. No, tú les cuentas una historia, así los educas y así a poder ir llegando con todas esas personas. Otro tipo de historia es cambiar el marco de referencia. De pronto sabemos que tenemos un amigo o una amiga o un grupo de amigos que odian las redes de mercadeo. Entonces, ¿cómo hago yo para crear una historia? Entonces, en el caso mío, yo les voy contando historias mías. Yo arranqué a hacer redes de mercadeo, dejé de hacerlo por mi fábrica de títeres y me tocó volver. Pero en ese transcurso, yo tenía la mente cerrada. Yo no quería saber nada de redes. Solo una situación me llevó a volver a abrir mi mente y gracias a Dios que lo hice. Yo era como tú hace 27 años, pero gracias a la vida logré abrir nuevamente mi mente y me cambió la vida. Entonces yo le estoy haciendo cambiar ese marco de referencia, estoy logrando romper esos paradigmas a través de escribir esas historias. Entonces, como tú vas a tener una super lista, vas a tener diferentes tipos de personas. Por eso, entonces, en la lista, cuando dices calificar la lista, como hemos aprendido cómo se califica la lista, entonces tú vas escribiendo esas características de ese equipo, de esa persona, de ese amigo, para saber qué historia vas a involucrar para poder llegar a ellos, para poder transferir, para poder que te escuchen. Entonces, por eso, yo aquí quiero, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Están bien? ¿Están contentos? ¿Me están escuchando? ¿Están tomando apuntes? Yo quiero que se mueva la sala, que digan sí, 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 que se siente esa energía, porque es que es tan importante, no importa, aquí transferimos fronteras a través de las salas, a través de estar aquí conectados, transferimos fronteras, yo les puedo, o sea, es increíble, yo me siento súper emocionada, porque no importa que yo esté aquí sola, sé que estoy con ustedes y por eso les pregunto, saber cómo vamos. Entonces, hay 5 pasos para crear una historia memorable. Eh, ¿Y cuáles son? Entonces, para que sigan anotando. Uno, identifica la historia. O sea, de acuerdo a tu audiencia, yo les he dado algunos ejemplos. De acuerdo a tu audiencia, identifica qué historia vas a contar. Yo estuve pensando ayer, antier, que con qué historia arranco. Una historia que deje una moraleja. Pero ustedes también, ustedes van a identificar la historia. Ahora que estamos en las casas, también aprendan a hacer historias para sus hijos. Comiencen a contar, por ejemplo, en el caso mío, yo me voy para el pasado, me voy para cuando era joven, cuando ni siquiera tenía novio y les cuento historias porque se vuelve agradable, porque estamos todos en ese momento de estar recogidos en las casas. Entonces es importante para tu negocio, Sanki, para tu vida, para estar con tus amigos, volverte un contador de historias, pero entonces identifica la historia. Hay que compartir esos detalles que a veces vemos que no son necesarios, pero yo digo, miren, cuando yo escucho a un líder, una persona, por ejemplo, yo les puedo decir, yo digo, yo escucho a Mariela y digo, es una mujer que habla de corazón. Entonces yo bajo el tono de mi voz, habla realmente de corazón, realmente conecta con las personas. Entonces yo estoy contando, es que hay una líder extraordinaria que conecta con el corazón, o hay un líder como acá en Colombia, digo yo, como Luis Gerardo, que cuando se sonríe está pasando toda esa expresión, o de pronto cuando vimos un Gerardo del Castillo, entonces yo estoy compartiendo detalles, él habla con esa emoción, y entonces la gente comienza a sentir esos pequeños detalles dentro de las historias que tú vas a escribir, porque es necesario que escribas la historia, es necesario que cojas la grabadora de tu celular, que te vayas y te encierres en tu cuarto y que cuentes la historia y luego te escuchas la historia. Y entonces tú dices, no, voy a hablar de esto. Y te vuelves un contador de historias para poder crecer estos negocios. Es súper importante. La carga emocional. Eh, no hay que ser planos, hay que subir y bajar, hay que ser detallistas en todos esos detalles, detallistas para que todas esas pequeñas cosas las podamos transferir. Hoy en día se usan mucho esas cosas que están haciendo por radio, que están escuchando todo el tiempo, entonces como antiguamente se escuchaban hasta novelas solo por radio, en donde la tonalidad y esa carga emocional se sentía, así ahorita no lo podamos hacer, sino a través de estas salas o a través de las llamadas
porque estamos en esta situación. Pero entonces no puedes olvidar la carga emocional. Hay que actuar realmente, hay que actuar como contador de cuentos. Y llega un momento en que tu vida es mucho más sencilla cuando quieres realizar lo que quieras, porque vas a poder comunicarte mucho más fácil con todas las personas. A mí una vez me decían, bueno, ¿qué puedes hacer tú? ¿Qué quisiera la gente aprender de ti? Me hicieron una pregunta, yo te la hago hoy a ti. ¿Qué tienes tú para enseñar que las personas pagarían por eso? Cada uno de nosotros tiene mucho por enseñar, así como tenemos cada día mucho por aprender, pero cada uno de nosotros tiene esas habilidades para lograrlo. Si de pronto la comunicación no es tu gran habilidad, la vas a comenzar a desarrollar. Y la única forma de lograrlo es comenzando a hacerlo, comenzar a escribir esas historias, comenzar a mirar la audiencia, comenzar a mirar con quién me voy a comunicar y realmente actuar como un contador de historias y vas a poder vincular ese mensaje tuyo personal con el mensaje profesional. Entonces, algo de tu vida lo involucras dentro de tu historia y lo enlazas con tu historia Sankey. Y lo enlazas con lo que estamos haciendo hoy. Y lo enlazas con... Entonces, ¿cómo es fácil vincular algo personal con la parte profesional? A ver, yo les doy otro ejemplo. Imagínense que antes de tomar Velage, yo salía a caminar muchísimo y cuando llevaba 2 cuadras caminando me comenzaba a picar las piernas, el estómago, todo me rascaba, la piel se me ponía súper colorada y resulta que cuando comienzo a tomarme el Velage y pasa una semana y de pronto salgo a caminar y pues caminé 3 cuadras, caminé 4 cuadras y no me rascaban las piernas. Entonces ahí estoy vinculando un testimonio, una calidad de producto con una historia personal. ¿Cuál era mi historia personal? Salir a caminar y me rascaba la piel y ahora ya no. Entonces estoy a través de este mensaje mostrándole a una amiga, sin estarle vendiendo, sino contando una historia. Ella va a decirme, ay Marta, yo también quiero tomarme ese velayo. Claro que sí, mira que y ya tú vas a tu cierre. Entonces, a través de las historias es tener esa imaginación y ahorita yo sé que ustedes lo pueden hacer, pueden llegar a tener esa imaginación. Entonces, resulta que hay técnicas para el contador de historias. Hay técnicas que es importante que las tengan. Es revivir el momento de manera visceral. Entonces, como que ya se los he estado dando con ejemplos. Es la emoción que sentí cuando llegué a bronce o la emoción que sentí cuando logré vender mi primer producto. Es lograr que te salga de las entrañas, que te conviertas, que te conectes realmente con las personas cuando estás contando esa historia. Es súper importante. Los detalles. Y hoy en día son demasiado importantes los detalles sensoriales, porque hoy en día estamos transmitiéndonos y llegando a las personas a través de cámaras. Entonces, siempre es importante hacerlo, pero hoy hay que ser un poquito más detallista en cómo me supo el velage, en lo que yo siento cuando me lo tomo, o en cómo duermo después de que me tomo mi producto. Eh, eh, en donde antes tenía pesadillas y ahora simplemente paso perfecto toda la noche. Entonces ustedes tienen que hablar de esos detalles, de esas cosas sensoriales mucho más eh, que lo normal, para que la comunicación le llegue a las personas. Ustedes imagínense como una película, cuando yo iba caminando y entonces el viento sonaba y pasó un carro y de pronto una moto y entonces, o cuando me levanté y sentí esos pajaritos, por ejemplo, que les cuento yo de algo que es súper increíble. Ahora que estuvimos en México en agosto, estábamos en un apartamento en donde pues estaba amaneciendo súper tarde, pero de pronto yo sentí una cantidad de pájaros y pájaros y pájaros
y resulta que me despertaban los pajaritos. ¿Ustedes qué creen que queda en mi mente? Ese sonido de pajaritos, pero como si estuviera yo no sé dónde. Y entonces cuando yo cuento una historia de lo importante que era ese día, porque íbamos a ir a hablar del futuro de Sankey, porque íbamos a organizar, y resulta que cuando desde que abro los ojos, siento esos pajaritos, entonces la gente comienza a imaginarse un sonido de pajaritos, entonces es bien importante esa parte. Hay que hablar de diferentes roles, de diferentes tipos de personas. Hay que darle vida a los personajes, no hay que decir es que un distribuidor, sino yo por eso le pongo nombre, es que Luz Dari, es que Liliana, es que Gerardo, es que Luis Gerardo, es que bueno, todos los nombres. Es importante que cuando cuentes esa historia le pongas la característica, le pongas el nombre, le des vida a esos personajes. Para que las personas cuando están escuchando, cuando ustedes están transfiriendo una historia de salud, que sé que hay miles y miles de historias, estoy aterrada de recorrer todo Colombia, de escuchar todo lo que he escuchado, de lo que ha ocurrido y cómo ustedes pueden pasar ese mensaje, esa felicidad de la señora cuando logró que le pasó tal o tal cosa, porque ya la diabetes ya no le toca ponerse insulina. Bueno, lo que sea que vayan a contar, hay que hacerlo y ponerle nombre y ponerle vida a esos personajes que ustedes involucren dentro de esa historia. Yo por eso les voy a dejar acá muy rápido algo que ya yo llamo propósitos apasionados. Quiero que cada uno por lo menos le tome, si quiere, una foto a esta diapositiva, porque es importante para esos propósitos apasionados y poder mantener el interés de la audiencia, de la persona. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero a través de esa historia? Generar empatía, quiero perdonar, quiero inspirar, quiero motivar, quiero, bueno, lo que sea, esos son propósitos apasionados para que ustedes vayan teniendo como herramientas para que se sienten a escuchar y hacer esa historia realmente que sé que cada uno de ustedes va a poder hacer. Y no es una historia, son varias historias, son varios momentos. ¿Cuántos años tiene cada uno? ¿Cuántas historias en tu vida tienes? No importa, llevas una semana en Sankey, ya tienes historia, o llevas 2 o 3 o 4 años, tienes muchas historias, pero además de tu propia vida. ¿Cómo la vida te cambió? ¿Cómo antes de Sankey no leía? ¿Cómo antes de Sankey no me preocupaba por estudiar? ¿Cómo no tenía el hábito de leer? Y gracias a estas capacitaciones y gracias a lo que me han dicho mis líderes y gracias a entonces comencé a adquirir ese hábito y qué rico que tú entraras a participar en este equipo y que pudiéramos hacer hasta una tertulia y pudiéramos compartir un libro entre todos, porque eso es lo que yo hago con mi equipo. Entonces la persona dice, qué rico, yo quiero estar en ese equipo, quiero compartir, yo quiero leer, yo quiero crecer, yo quiero aprender. Entonces todos estos propósitos apasionados, espero que ya todos le hayan tomado la foto, porque yo sé que no los alcanzan a escribir, pero igual son como consejos. Hay que tener en cuenta cuando nosotros hacemos estas historias, cuando nos reunimos con la gente, es bien importante ese lenguaje corporal. Cuando lo podamos hacer en salón, con tu equipo, pues entonces vas a llegar caminando súper rígida, o no rígida, sino súper derecha, cómo vas a tener una sonrisa que es un mensaje espejo, cómo vas a saludar dando la mano fuerte, pero hoy en día pues tenemos que hacer uso del mensaje más sensorial, pero también aquí la presentación importa, el cómo me veo, el cómo actúo. Ustedes ven que yo muevo mucho las manos, yo hablo, yo soy muy súper expresiva y eso hace que yo transmita un poco mejor el mensaje. Entonces es por eso que yo quiero que ustedes aprendan a que suben el tono, a que bajan el tono, a que hablan más pasito, porque es la forma hasta que llega un momento en que de pronto hablas súper suave. Porque entonces la gente dice, los que no estaban tan pendientes, dice, ¿qué le pasó a Marta? Bajo el tono, porque está hablando pasito. Entonces, eso es súper importante. La parte vocal, si no saben, si no, es muy, ¿cómo se llama esto? Vocalizar. Es importante, a veces las personas hablan entre dientes y a veces el mensaje no lo pasas. Entonces es importante, un tono de voz es vocalizar, es no atropellar las palabras para que cuando cuentes una historia llegue. Cuando hagas de pronto pausas, es importante.
y también la parte verbal. Pero si yo les muestro una gráfica, cuando decimos, bueno, la parte visual, que es la parte, es el mensaje no verbal, fíjense cómo es el mayor porcentaje. La parte visual, la parte vocal, la forma en cómo hablas, y fíjate que lo que dices es lo menos importante. Lo menos importante es lo que dices. Lo más importante es cómo lo dices, cómo lo expresas, cómo lo transfieres. Hay muchas personas que se llenan y se paralizan porque quieren saber todo, el más mínimo detalle, y se paralizaron. Pero si tú estás más apasionado, si tú crees, si tú estás seguro, si tú tienes testimonio, nadie te para. O sea, no importa lo que digas, sino cómo lo digas. Eso es súper importante en esa comunicación y en esos mensajes. Por eso, amigos, es importante que cada uno nos cuente sus historias. Hoy en día estamos teniendo algo extraordinario, es los martes con esas historias de éxito, ya hemos pasado 3 historias, cada historia es diferente, pero cómo es de importante contar esas historias, porque a través de tu historia, a través de lo que estás viviendo, a través de lo que estás sintiendo, tú vas a poder crear esa historia en Sankey y esas historias de tu vida. Por eso es importante que también, ya para terminar, escriban estas preguntas, porque esto hace parte de crear tu historia Sankey. ¿Cómo era mi vida antes de ingresar a Sankey? ¿Cómo era tu vida antes de ingresar a Sankey? Es importante que lo escribas. No importa el tiempo que lleves. Hay muchas historias de éxito que cuentan grandes líderes de otras compañías, de historias de hace 20 años, en donde decían, a mí me presentaron y duré 4 años sin hacer nada. Un día tomé la decisión y hoy en día son de esos líderes o de esas personas que se ganan 2 y 3 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo? No importa en cuál posición está, cómo era tu vida, es importante que lo tengas para que hagas tu historia Sankey. ¿Cómo llega esta oportunidad a mi vida y por qué tomé la decisión de hacerlo? Aquí es importante, y si tengo el tiempo, para hacerles una recomendación. Resulta que cada uno tiene un momento antes de que estuviera en Sankey. Y resulta que a todos se les olvida cómo fue el proceso de cada uno cuando arrancó en Sankey. Entonces es importante que hagamos un ejercicio y que lo hagan hoy, en que vuelvan a su mente, retrocedan por qué arrancaron con Sankey. ¿Qué fue lo que los hizo arrancar con Sankey? No importa cuánto tiempo lleves, devuélvete en el tiempo, escríbelo, porque yo sé que es un momento de gloria. Yo sé que es un momento porque el día que tomaste la decisión de comprar ese paquete, de arrancar a hacer este negocio, es un momento de gloria que tienes que estarlo reviviendo a cada instante y también acordarte de por qué de pronto duraron 3 meses detrás mío y al fin entré. Y cuando ustedes hablan con alguien y la persona no entra de una vez, ustedes se ponen bravos y dicen yo no sirvo para esto, pero se les olvida cuál fue el propio proceso tuyo. Entonces es muy importante, es un ejercicio que tienen que hacer. ¿Cómo recordar y volverlo como un momento de gloria el día que te inscribiste en Sankey? ¿Y cómo llega entonces la pregunta para que crees tu historia? ¿Cómo llega esta oportunidad a mi vida y por qué tomé la decisión de hacerlo? Es importante para que puedas escribir esa historia. ¿Cómo Sankey y mi equipo me están ayudando a mejorar mi calidad de vida? Es importante que lo escribas. ¿Cómo mi equipo me está ayudando? A veces se me olvida que mi equipo me ayuda, a veces se me olvida lo que me da la compañía, a veces se me olvida que tengo miles de escenarios, a veces se me olvida, se nos vive olvidando todo. Por eso es importante, recuerden, devuélvanse en el tiempo, revivan esos momentos de gloria y cada uno, lo que yo los quiero realmente invitar es que cada uno cree esa biblioteca de historias. Ponte a crear esa biblioteca de historias que estoy segura que te va a cambiar tu historia en Sankey. Y es de las cosas más importantes cuando trabajamos con personas, cuando hacemos redes de mercadeo. Es bien importante que crees tu propia historia,
que hagas esa biblioteca de historias y que arranques cada presentación haciendo y escribiendo estas historias. Así que, bueno, amigos, queridos distribuidores de Sanke, que de verdad que para mí ha sido un honor poder estar en este miércoles de capacitación con todos ustedes. Espero que les haya llegado, que así sea una palabra, les haya servido. Y lo que quiero pedirles es transfiere lo que aprendiste y vuélvete, inspira a las personas y ayudemos entre todos a poner ese granito de arena en estos momentos que realmente no han sido fáciles para el mundo entero. Así que amigos, de verdad que los quiero muchísimo, les mando un súper, súper, súper abrazo y nuevamente felicitaciones por estar acá presentes y gracias por escucharme. Un beso y voy a bajar ya esta y muchas, muchas gracias. Voy a dejar acá de compartir. Voy a abrir acá el chat. Entonces, bueno, si tuvieran alguna pregunta y si no, pues de verdad que quiero felicitarlos realmente. Me emociona, vivo llena de emociones. Quisiera conocerlos a todos, darles un abrazo a todos. Entonces, bueno, amigos, hasta la próxima. Los quiero muchísimo. Los esperamos esta noche en la reunión que tenemos y estén muy pendientes de todo lo que está ocurriendo. Besos para todos.